¿Qué tan importante es hoy en día tu aislamiento dental en cada tratamiento que realices en tu consulta? Saludos, aquí estamos otra vez con las charlas de Hermes. Mi invitada es, sabes, también Adriana Ariza. Adriana, ¿cómo estás? Hola Hermes, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí invitándote a platicar sobre aislamiento total. ¿Qué te Muchas parece? gracias. Muchas gracias, Hermes. Es un tema bastante interesante. Como tú lo mencionas, en los Ujú. últimos años es un tema que ha tomado bastante relevancia, sobre todo porque hoy por hoy nosotros como profesionales, los mismos pacientes están expuestos a muchísimas enfermedades que se pueden llegar a contraer dentro del consultorio dental, ¿no? Así es. Y vamos a empezar, ¿qué es el aislamiento dental? Ok, perfecto. Pues mira, fíjate, creo que en la odontología el aislamiento dental definitivamente, ¿cómo lo definiríamos? Básicamente es una barrera por una parte, y esta Ujú. barrera me va a permitir a mí como profesional bloquear diferentes elementos que pueden Ok. llegar a afectar el resultado final o el éxito clínico de mi restauración, ¿sí? Ujú. Digo por qué afectar. Si estoy haciendo una resina, por ejemplo, en técnica directa y hay presencia de saliva o presencia de sangre, pues definitivamente son elementos que pueden llegar a afectar la calidad y la longevidad y vida útil de esa restauración, por una parte. Por otra parte, Así si lo es. veo como barrera, esta barrera se traduce en protección, ¿sí? Cuando Ok. yo estoy trabajando sobre un campo operatorio aislado, que está libre de humedad, que está aséptico, entre comillas, Así es. pues estoy controlando diferentes elementos y también estoy teniendo un adecuado manejo de bioseguridad, ¿no? Entonces estoy teniendo las condiciones propicias para poder hacer una intervención de muy buena calidad, ¿va? Ok. Y, y esa va a ser la función esencial de un aislamiento dental, como tú dices, ¿verdad? Aislar todas esas barreras, ¿verdad? Sí, definitivamente, si ya entramos un poco a analizar por qué yo debería utilizar aislamiento en mi consulta dental o cuál va a ser la función o el beneficio que va a cumplir esta práctica dentro de mi consulta dental, pues son bastante los beneficios que yo como profesional voy a obtener al estar realizando esta buena práctica, ¿no? Perfecto. Entonces, Ajá. por ejemplo, si los vamos enumerando, número uno, estoy controlando el flujo de saliva. Entonces, Sí. para muchos procedimientos y estando trabajando en la cavidad oral, que siempre hay presencia de humedad, al tener control de la humedad, puedo tener restauraciones definitivamente con una mayor tasa de éxito. ¿Por qué? Porque estoy controlando un factor importante como lo es la saliva, ¿no? Así es. Por temas de bioseguridad, al estar teniendo o trabajando Ujú. con un aislamiento absoluto, disminuyo el efecto aerosol. Recordemos que Ok. dentro de la consulta dental, aproximadamente la dispersión del efecto de aerosol de la pieza de mano puede alcanzar alrededor de 3 a 5 metros, ¿no? Entonces, Sí. si estoy controlando esto, disminuyo el efecto aerosol y por consiguiente la propagación de bacterias que se puede dar durante este proceso como tal, ¿no? Así Em, es. ya como pacientes, algo importante y es que a nosotros como seres humanos a veces se nos olvida que respiramos es por la nariz y no por la boca, ¿no? Entonces puede Sí. suceder en muchas ocasiones que estando en el sillón recibiendo algún tratamiento, el paciente es más respirador bucal. Y esa humedad que se genera, pues está afectando el éxito de las restauraciones que yo estoy realizando. ¿Ah? Así es. Importantísimo, estamos evitando la contaminación cruzada.
de parte Es de lo más parte. importante, ¿verdad? Perdón, eso es lo Exactamente, principales. definitivamente. Y creo que a partir del 2020, con todo lo que nosotros hemos vivido, específicamente con Ajá, el COVID-19 y todos sí. estos temas de la pandemia que se dieron, definitivamente se despertó muchísimo más la conciencia entre los profesionales de tener una mayor protección. ¿Sí? Así Protección es. para mi paciente, protección para mí como profesional, protección para el auxiliar que me está ayudando en la clínica, es importante. ¿Por qué? Porque dentro de las profesiones de salud, una de las Ujú, profesiones con mayor riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad infectocontagiosa es la sí, odontología, ¿sí? sí. ¿Por qué? Pues, Porque constantemente estamos sometidos o estamos expuestos a sustancias que pueden llegar a estar contaminadas, ¿no? exactamente. Infectocontagiosas, llámese Ujú, sangre, llámese saliva. Entonces, creo que esto es lo más relevante dentro de los beneficios del aislamiento. así es. Así es. Defini- Y, y definitivamente voy a definitivamente, tener, dime, perdón. pero definitivamente es la protección para, como tú dices, para el dentista, ¿verdad? Para el profesional que realmente es el único médico que trabaja en zona de peligro, Exactamente. prácticamente. Sí. Prácticamente, aunque no lo veamos antes del COVID, después del COVID cambió toda esa idea, como tú dices. Sí, definitivamente. El odontólogo o el dentista siempre está expuesto. Y recordemos Ujú, que de las enfermedades infectocontagiosas que se pueden llegar a adquirir o que son muy típicas en el tema de la odontología, puede ser la hepatitis, la hepatitis, exacto. tuberculosis, entre otras, Sí, ¿no? Y estamos sí, como al frente de la batalla. Entonces, entre más me pueda exactamente. proteger yo y entre más barreras esté a mi alcance utilizar, pues estoy disminuyendo la posibilidad de llegar a adquirir una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Yo creo Exactamente. que la primera protección definitivamente es el profesional, también el paciente, ¿no? Pero en el día a Sí, día de la práctica, si yo estoy viendo 8 pacientes o más pacientes en el día, pues estoy expuesto porque probablemente yo puedo ver al paciente absolutamente sano y no sé si como antecedente ese paciente pueda ser portador de alguna enfermedad que el así mismo es, paciente desconozca, ¿no? así Entonces es. sí es muy importante y toma muchísima relevancia en Ujú, estas circunstancias la utilización del aislamiento absoluto. Por otra así parte, es. otras ventajas agregadas como tal es la visibilidad del campo operatorio al tener una mejor visibilidad de los puntos específicos donde estoy trabajando. Ujú, Protección para el paciente porque evitamos que accidentalmente pueda ingerir algún material o algún instrumento. sí, Protegemos también el complejo dentinopulpar de bacterias. así es. Hay retracción y protección de los tejidos blandos Ajá. y definitivamente estamos obteniendo un campo seco, ¿no? Básicamente esas serían las ventajas de utilizar aislamiento, ¿vale? Así es. Y- Sale. ¿Y qué tipo de aislamiento dental hay? Claro que sí, mira. Dentro de los tipos de aislamiento, básicamente vamos a encontrar como dos tipos de aislamiento, ¿no? Por ¿Ok? una parte, tenemos el aislamiento relativo. ¿Es el ¿Ok? ideal? Probablemente no, no sea el ideal, porque a fin de cuentas estoy controlando em, de manera no eficiente todos los aspectos que estuvimos ya mencionando, ¿no? Ujú, Entonces, básicamente con el aislamiento relativo estamos bloqueando el flujo de saliva y algunos otros contaminantes, ¿va? así es.
Ok. En este caso, ¿qué tipo de materiales son los que se utilizan en el aislamiento relativo? Pues por Relativo. una parte utilizamos el eyector de saliva o el Sí, aspirador de líquidos, alguna boquilla o alguna cánula. sí. Utilizamos los rollos de algodón y Ujú. utilizamos retractores de mejilla. De ahí el Así más no es. utilizaríamos más, ¿sí? ¿Qué ventaja? Sí. ¿Es fácil? Sí, por supuesto, es fácil. ¿Es rápido? Ujú. Sí. De menor costo, entre comillas, ¿por qué? Porque si es un paciente que tiene una salivación bastante amplia, pues voy a tener que estar haciendo recambio de los rollos de algodón. Sí. Y a la larga, Ajá. digo yo, sale muy costoso. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo un proceso de cementación, por ejemplo, cementación adhesiva, o estoy haciendo una restauración directa en boca y no estoy controlando todos los factores que anteriormente vimos, pues definitivamente es una restauración que probablemente no quede bien y a la larga me va a salir Así es. muchísimo más costoso, ¿no? Entonces, ¿qué es fácil? Sí. ¿Que lo pueden realizar? Sí. Pero hoy por hoy la preferencia y la tendencia es utilizar aislamiento absoluto. Exactamente. Por, Exactamente. Porque unos, pero piensan que por el puro rollo de algodón ya estuvo, pero pues no, más de tienes cierta parte de cantidad de saliva, nada más, pero alrededor sigue fluyendo, que no se ve siempre vista, las moléculas que hay Exactamente, en la boca. exactamente. Y corriendo riesgos, ¿no? Riesgos como que mi Así paciente, estoy exactamente. utilizando un instrumento pequeño y el paciente accidentalmente puede tragar el instrumento, ¿no? Y, Entonces creo que a la larga, ujú, el hecho de utilizar un aislamiento absoluto es sí, tranquilidad para mí como profesional y creo que la ok, tranquilidad lo vale todo en estos tiempos, ¿no? así Entonces, es. por otra parte, tenemos el aislamiento absoluto, ¿no? Entonces, Sí, dentro del aislamiento absoluto, pues específicamente se está realizando con dique de hule o dique sí, siliconado. Y esta técnica definitivamente es muchísimo más eficaz versus un aislamiento relativo, ¿vale? ajá, sí, Entonces, dentro de las principales ventajas que podemos ver del aislamiento absoluto es definitivamente un control efectivo de la humedad ujú, y más cuando estoy realizando yo procedimientos dentales que duran bastante tiempo, ¿vale? sí, Entonces, por otra parte, estamos creando una barrera o una protección contra elementos irritantes o contra infecciones. Evitamos la sí, contaminación cruzada, hay una mejor sí, visibilidad del campo operatorio, sí, estamos protegiendo los tejidos blandos, ujú, evitamos la ingesta accidental de materiales y pues a la larga estamos teniendo una mejor calidad dentro de los procedimientos que estamos realizando, ¿no? sí, Entonces, son más las ventajas que podemos encontrar de realizar un procedimiento de aislamiento absoluto versus un procedimiento de aislamiento relativo. ok. Muy- Y eso implica cuáles son los accesorios de aislamiento dental de la marca Coltene. Ah, ok, súper bien. Mira, Coltene hoy por hoy creo que a nivel local es un jugador bastante importante en todo este segmento de aislamiento. Y tenemos bastantes materiales. Hay otros Sí, materiales que no disponemos y que son necesarios para lo ujú, que es el proceso o el protocolo de aislamiento, pero de los materiales más utilizados definitivamente debo tener en mis manos un dique, llámese un sí, dique de hule o un dique libre de látex, ¿vale? sí, Sería lo sí, primordial. Por otra parte, debo tener en mis manos unas buenas grapas, ¿ah? Que sí. ahorita más adelante vamos a ver los Vamos distintos a tipos de checar eso. grapas que tenemos disponibles. Ah, así es. Importantísimo, un muy buen arco.
Sé que en el mercado hay muchísimas opciones, Sí, pero hay opciones que no son tan eficientes. ¿Ah? Coltene tiene ujú, un arco que es un arco plástico, en un plástico de una alta densidad que le permite ser así es. autoclavable. Está bastante chévere Ujú, este arco, me gusta mucho y me parece bastante sí, versátil. Necesitamos también un perforador de goma de dique, ¿sí? sí, Y un portagrapa. Dentro sí, de los perforadores de grapa, sé que, perforadores de dique, perdón, sé que hay muchísimas alternativas, incluso se encuentran sí, marcas y marcas costosas. así es, Aquí la recomendación es, puedes utilizar uno de buena calidad, pero no necesariamente tiene que ser una marca tan costosa. ¿Por así qué? es. Porque a la larga, con el uso se van desgastando. Y cuando mi perforador no está haciendo un trabajo tan eficiente, lo que puede suceder es que yo perforo el dique y en el momento que lo voy a llevar a boca y estiro mi dique, se va a rasgar. Puede ser Ok. una de las causas de que el dique se rasgue tanto, porque probablemente el perforador no esté haciendo un trabajo tan eficiente. Entonces acá, si yo Eh, no he eh, eh, invertido tanto dinero, puedo ajá, hacer una reposición de un sí, nuevo perforador, ¿no? ok. ¿Y vas Perdón, a que se va comentar algo? sí, que se va desgastando el piquito de la perforadora, ¿no? De que ya no perfora perfectamente Sí. bien el orificio adecuado que uno requiera también, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces baja su Ujú, eficiencia y a veces nos encontramos con ajá, que, ay, se me está rasgando mucho el dique, pero a veces ok, puede ser que no sea un tema de calidad del dique, sino que ok, probablemente sea momento de que hagamos un cambio de nuestro perforador, perforadora, ¿vale? Solo sale, así como comentario. Tenemos también sí, el portagrapa, que nosotros no lo vendemos, el sí, perforador tampoco lo vendemos. ok, Y tenemos unos accesorios adicionales, que en este caso sería el wet jet. Y también en widget, muchos casos o para diferentes procedimientos, los doctores también se ayudan del hilo dental para ayudar a ajá, empaginar o a fijar un poquito más el dique de uve, ¿vale? así es, Básicamente serían esos los materiales. así es, Desde la parte de Coltene y de sí, Hygienic como tal, nosotros tenemos unos nuevos diques que ingresaron al mercado ya hace un año, que son los diques Isolate, sí, ¿sí? En estos diques sí, básicamente tenemos dos versiones. Tenemos los diques de látex convencionales que sí, vienen de color verde. Estos los manejamos en calibre mediano o en calibre grueso. Y ok, tenemos unos diques bastante interesantes que a mí me parecen muy versátiles, tanto para el dentista en su consultorio como para los estudiantes de licenciatura, que ajá, serían básicamente estos diques negros, ¿sí? ¿Y por qué me ok, parecen versátiles? Porque si yo, doctor, o yo estudiante, probablemente no tengo tanta habilidad manual para hacer un procedimiento de aislamiento dental. Simple y sencillamente, el dique viene ya con la plantilla marcada. Lo único que tengo que hacer es ubicar la pieza dental que voy a la pieza. aislar y realizar la Ujú. perforación. Así es. Disculpa, Adriana. La caja de los diques son 6x6 únicamente. 5x5 y 6x6. Y Ah, ok, de las dos en medidas. estos negros también manejamos disponible tanto mediano como grueso. La verdad, Ok, a mí en lo personal me gusta más el heavy ok, para los diferentes procedimientos. ¿Por qué? Porque te va a ok. ayudar, incluso ayuda un poco a retraer el tejido blando sin ser agresivo, por supuesto. A mí en lo personal el calibre heavy me gusta muchísimo del negro, Ok, que sería mi ok. sugerencia para los doctores que nos escuchen. Pues muy bien. Claro que Bueno, sí. entonces, Bueno, fíjate, vamos a dime. las partes de la grapa, ¿verdad? Sí, por Claro que supuesto, sí, mira. adelante. Nosotros tenemos actualmente disponibles dos tipos de grapas y aquí también Sí, depende mucho del gusto
y de la habilidad manual que yo tengo para realizar un proceso de aislamiento, ¿no? Así Generalmente es. en la escuela, ¿con qué aprendemos o qué es lo que se utiliza más? Son las grapas con alas, ¿sí? Sí, Probablemente se utilizan más por la facilidad o la versatilidad de manejo. ¿Ah? Pero así básicamente es. dentro de las partes de un clamp como tal, pues básicamente tenemos un arco conector de la grapa, Sí, tenemos lo que es la aleta principal o la aleta central, sí, tenemos los agujeros o los orificios para el portagrapa, sí, tenemos una aleta anterior que vendría a ser una más pequeñita y así es. tenemos los puntos de contacto. Ah, Es importante que si mi grapa, en este caso la que estamos viendo, que es una grapa número 7, tiene estos 4 puntos de contacto, que todos los puntos de contacto queden en contacto, perdón la redundancia, sí. con la pieza que estoy aislando, ¿sí? ¿Por Eh, qué? Porque probablemente si yo estoy colocando mi grapa y no quedan en contacto los 4 puntos, sino probablemente 3 o 2, no voy a tener una buena estabilidad por una parte y por otra parte puedo correr el riesgo de que esa grapa salga volando, ¿sí? ok. Entonces es importante la selección de la grapa y que en el momento que yo esté fijando o colocando la grapa en la cavidad oral, los 4 puntos de contacto queden en As- contacto con la pieza dental. Simplemente tratar que la grapa agarre bien la pieza, ¿verdad? Exactamente, Que se asiente bien en la pieza adecuada para que la grapa se fije y ya no se mueva tanto el dique tampoco. O sea, la grapa es para que no se mueva el dique y así ya tienes el campo bien ajustado y para exacto. que no haya movimiento, ¿verdad? Exacto, para que no haya ¿Mm? movimiento y también pues recordemos que las grapas de todos modos están generando una presión sobre la pieza dental, ¿no? Así Entonces es es, importante que la fuerza esté muy bien equilibrada. Entonces, así es. si ya viéramos o nos vamos a una grapa sin aletas, Sin aletas, básicamente, ajá, exactamente, vamos a tener unas pequeñas diferencias, ¿no? Si seguimos sí, manteniendo como tal una aleta central, la aleta sí, pequeñita o la accesoria en este caso desaparece. Igual tenemos el arco conector, el agujero para el sí, portagrapa, las abrazaderas como tal y manteniendo siempre los ajá. 4 puntos de contacto. Así es, ¿Va? esos son los dos tipos de grapas que hay, que hay en el mercado y también lo tiene la marca Colten. Exactamente. Y aquí en el mercado Ujú. mexicano manejamos ambas versiones, con alas o sin Ambos alas. versiones. Ah, ok. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la preferencia y de la habilidad del doctor. Así Y es. ya, Bueno, al menos con la experiencia, ajá, perdón. no, no te Apenas preocupes, dime. apenas con la experiencia que yo tengo ahí en el depósito, obviamente a los muchachos, estudiantes que van a comprar sus primeras grapas, se las piden con aleta, prácticamente. Exactamente. Es raro que pidan sin aleta, yo creo que es cuando mucho, para que su maestro les enseñe y acomoden prácticamente la grapa sobre el dique, pero más bien ese es la impor- eh, los beneficios que tienen las grapas metálicas Sí, sí. de Y Colten, ¿verdad? de hecho, digamos que los usuarios de las grapas sin aletas son de pronto más estudiantes ya de posgrado o Así es. profesionales, que ya Sí, sí, que digamos tienen que mayor experiencia. prácticamente tienen mayor habilidad en el proceso de aislamiento absoluto, ¿no? Entonces ya han hecho Ok, como toda esa curva de aprendizaje. En este caso, nosotros manejamos básicamente 2 versiones de kit. Manejamos las grapas fiesta con alas o sin alas, sí. ¿va? El kit que nosotros Y qué beneficio, manejamos, perdón, dime. y qué beneficio, y qué beneficios son, ahorita vas a hablar de los estuches, qué fiesta, ¿verdad? Es lo que vas a hablar, ¿verdad? Sí, Me vas sí, a, sí, las presentaciones que ajá, tenemos naciones disponibles. tenemos.
Perfecto. Entonces, fíjate, en este momento Sí, nosotros tenemos dos versiones que serían las grapas con alas o sin alas. sí, Cualquiera de los dos kits viene de 9 piezas, ¿sí? sí, Algo importante, las grapas de Coltene vienen con identificación de color. Eso es así algo muy es. importante, ¿sí? Entonces, simplemente si yo ya tengo determinados o aprendidos mentalmente el tema de los colores, ya sé Ya ubicas cuál es. específicamente en qué pieza dental voy a utilizar esa grapa específicamente, por una parte, Así es, ¿vale? así Por es. otra parte, las grapas son grapas matificadas, es decir, no tienen brillo. Esto es algo Ok, muy importante por el tema del cansancio visual, ¿sí? ok, Cuando yo soy dentista y estoy todo el día atendiendo pacientes, pues mis ojos también están muy expuestos, ¿no? Y qué importante ok. proteger los ojos. Entonces, al no tener brillo, al ser matificadas, no me está generando tanto cansancio visualmente, ¿sí? Por Uy, tema de... qué buen detalle. Dime. Disculpa, qué buen detalle porque sí he visto esta diferencia. O sea, cuando el kit de grapas vienen brillosas, pero ya con los repuestos vienen tono mate. Sí, ¿Será por eso? Es por eso, ¿verdad? sí, en el kit vienen todas matificadas. También, si por ejemplo, Ajá, para los profesionales, un endodoncista que trabaja bajo microscopio o que hace sí, toma fotográfica, también me está evitando, el digamos, esos brillo. destellos o esos brillos cuando tomo el proceso de fotografía o cuando estoy Sí, trabajando bajo microscopio, ¿no? Entonces, sí, así el es. tema de que la grapa sea matificada tiene diversos beneficios para la consulta dental. Además, que el material sobre el cual están fabricados es un acero de alta resistencia, Ok. ¿va? Entonces, son grapas que seguramente el estudiante va a adquirir en su licenciatura y le van a quedar para muchísimo tiempo. Ya simplemente en el Y- tiempo va a ir reforzando como las que más va utilizando, ¿no? exacta, exacta. Y hasta en el kit, hasta acordeón viene ya prácticamente, ¿no? Sí, Ya, sí. ya viene Fíjate, el acordeón bien hecho. exacto, fíjate, también viene con este instructivo en donde me Sí, indica cada grapa la puedo la trabajar en qué posición. piezas dentales específicamente. Que sea verdad Así es, absoluta, pues probablemente no, porque todos los pacientes pues tienen condiciones diferentes. Entonces, así es. probablemente en algún paciente no se ajuste eso que está diciendo, pero Ujú, pues simplemente tengo la posibilidad de ya tener una guía y de ujú. explorar cómo se ajusta una grapa u otra a un paciente o a un caso clínico específicamente, ¿vale? Así es. Entonces, fíjate, tenemos Sí, la versión sin alas, que en este caso serían exactamente las mismas grapas que vimos en el kit anterior, pero sin así es. alas, ¿va? Así es. Nada más que un detalle tan importante para los amigos que, principalmente estudiantes, lo de señales para identificar empieza con UW. Entonces, Sí, cuando veas un UW, primero es sin aletas. exactamente. Cualquier marca está establecida es sin aletas para identificar con aletas y sin aletas. Es un detalle para que nuestros amigos estudiantes tengan ese detalle para que empiecen a identificar ese tipo de grapas. Sí, fíjate, me regreso un momentico otra vez. Acá en Sí, el kit, el que es convencional con alas, simplemente voy a ver kit fiesta. así es. Y si ya me voy al siguiente, voy a ver fiesta 9W. Es W, ok. decir, que es la indicación que este kit es un kit sin aletas. Y Así como es. tú muy bien lo mencionas, Mm, Hermes, mm, siempre que vaya la letra W, me está indicando que es un kit sin alas o una así grapa sin es. alas. Ajá, eso Ajá, es. exactamente. Entonces, Y hay muchos. Ahora nos presentas ahora variedad de las grapas de diversas.
para que nuestros amigos nos diferencien en qué posición va en cada pieza, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en el kit como tal, pues Ujú. tenemos un kit armado con las 9 grapas que probablemente yo más voy a utilizar. Principales. Ajá. Exactamente, principales. Pero si quiero otro tipo de grapas, por supuesto que las tenemos disponibles Así y es. siempre con la indicación de que en qué pieza dental puedes llegar a utilizar esa grapa que tienes, ¿no? Entonces tenemos Así es. grapas para dientes anteriores, para dientes Ujú. premolares, para molares. Tenemos unas grapas especiales para molares que vienen dentadas y molares Ok. de usos especiales. ¿Sí? Eso es Ya como, de... perdón, la grapa molar dentado que tienen piquitos, ¿es para agarrar bien la pieza tipo muñón o no? No, O el dique. ya para dientes con una estructura que tengan poca pérdida de estructura dental. Ah, Si ok. es un diente con bastante pérdida de estructura dental, en este caso yo no sugeriría esta grapa. ¿Por qué? Ya, Porque ok. por los dientes o al ser dentada es una grapa que va a aplicar una fuerza importante, ¿no? Ok. Entonces aquí sí es importante tener en cuenta que la estructura dental de esa pieza que voy a aislar, pues esté lo más conservada posible. En dientes con poca estructura dental Perfecto. tenemos otras grapas diferentes Otro que tipo pueden de Greenell. ayudarme, exacto, pueden dar Ujú. mejores beneficios para esas piezas, Así es. que son de hecho las que vamos a ver a continuación. De hecho, exactamente lo que te iba a preguntar, o sea, los beneficios que tienen las grapas Brinker. Ahora, las Exacto, Brinker son las que tienen los muñones muy pequeños, ¿verdad? exacto. Entonces, fíjate, Hermes, digamos que dentro Sí, de las grapas nosotros encontramos dos grupos, ¿sí? sí, Las que ya sí, les mostré serían sí. unas grapas que estarían en el grupo de grapas de fijación, Ok, ¿va? Y las Brinker serían unas grapas que se clasificarían como grapas de retracción, ¿sí? ok, O sea, son dos muy bien. cosas totalmente diferentes. De diferentes. Ok, Exacto. ¿Qué debo tener yo en mi consultorio? Ambas. Yo debo tener grapas tanto para fijación como para retracción. ¿Qué ok, debo tener yo como estudiante? Ambas. Porque no es que las Brinker me van a sustituir el trabajo que hace una grapa fiesta. No, ambas no, conviven perfectamente. Entonces, ¿qué debería tener yo en mi consultorio o qué debería aprender a manejar también desde la licenciatura? Ambos tipos de grapa, tanto fijación como retracción. ok. ¿Ah? Qué buen detalle es. No las tenía así como retracción y fijación, pero por algo se prende también. Exacto. Sí, porque fíjate, hay muchos casos, probablemente llegan casos a la universidad o llegan casos al consultorio dental en donde el Sí, paciente tiene poca estructura dental, ¿sí? sí, Entonces, una grapa fiesta, por la naturaleza o por la estructura o por la forma, no me sí. va a fijar también o no tengo el espacio suficiente o tampoco la voy a colocar sobre un diente que ya tiene estructura debilitada, ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, lo mejor será utilizar una grapa como la Brinker que no ejerce tanta Ujú. fuerza, que es una grapa atraumática que me va a dar las condiciones igual idóneas para poder trabajar en mi paciente. Así es. Son Entonces, los dos tipos de grapas diferentes que tiene Colpene, ¿verdad? exactamente. Y en este Ujú. caso, las grapas Brinker son únicas de Coltene. No hay ninguna otra casa comercial que tenga este tipo de grapas. Entonces, por una Ok, parte, digamos que la principal función o para lo cual fueron desarrolladas es para hacer la retracción gingival. Es decir, si ok. yo soy protesista o manejo mucho el tema estético y voy a hacer un proceso de cementación adhesiva, son perfectas para retraer el margen gingival y poder hacer una cementación de calidad.
¿sí? De manera atraumática, es decir, sin lesionar el tejido blando. Así es. Algo importantísimo, lo estábamos mencionando hace un momento. A mí ¿Sí? me llega un paciente con poca estructura o con poca retención, no le puedo colocar una grapa convencional. Entonces, aquí la solución es tener una grapa Brinker, ¿va? Ok, ok. Hay varias Entonces, formas, pero hay varias formas para ajustar el muñón adecuado que necesita el tratamiento, ¿verdad? exacto, exactamente, Ok. exactamente. Ujú. Entonces, estas grapas son totalmente atraumáticas, no van sobre la encía, sino que se meten entre encía y diente, Ok. ¿sí? Es decir, por ejemplo, en un proceso de cementación, si yo necesito despejar mi línea terminal para tener buena visibilidad, la voy a tener sin problema. Y Así tenemos es. un juego de 6 grapas que me van a servir para restauraciones clase 5, que son tan típicas en el consultorio, para Sí, caninos y anteriores, para molares, es decir, es un kit bastante completo, ¿sí? así es. Estas grapas, a diferencia de las grapas Fiesta o a diferencia de cualquier otra grapa que yo pueda encontrar en el mercado, no ejercen tanta fuerza como van a ejercer unas grapas de fijación. Por eso Ujú. la diferencia entre las funciones, ¿no? Ok. Ujú. Es muy importante, amigos, anestesiar primero para colocar una grapa, cualquiera de las dos tipos. Es importantísimo también. Sí, dentro de los, sí, también depende, ¿no? También Sí, depende del umbral del dolor del paciente, ¿no? Digo, exactamente. probablemente hay pacientes que perfectamente se les puede aislar sin necesidad de Anestesia. anestesiar, pero pues habrá pacientes que definitivamente sí tengo que hacer el protocolo, ¿no? Entonces, Exactamente. en este caso de Brinker, manejamos un kit de 6 grapas y no Ujú. hay ningún otro tipo de grapa parecido en el mercado. Es decir, estas grapas Mercado. son únicas y exclusivas de la casa comercial Colteni. Ujú. Ok. Y por ejemplo, Ujú. Sí, dime. fíjate, Adelante. Hermes, acá incluí unos casos clínicos, unas fotos de unos casos clínicos en donde se Sí. está haciendo un proceso de cementación adhesiva, ¿sí? Entonces Ok. podemos ver perfectamente el margen totalmente despejado, ¿sí? Si yo tengo mis márgenes Sí. totalmente despejados y tengo una muy buena visibilidad, definitivamente en mi proceso adhesivo estoy teniendo un proceso adhesivo de una muy buena calidad, ¿no? Entonces, Así es. sí que es importante, pues, poder utilizar todas estas herramientas que el mercado nos ofrece para tener tratamientos bastante eficientes, ¿no? Y qué bueno que pase esa toma porque de repente nos parece que nomás podemos poner una grapa por pieza, pero ya con la experiencia puedes poner hasta 4 grapas, ¿no? Dependiendo el caso que tienes que realizar continuo, ¿no? Y no para perder tanto tiempo, ¿cómo puedes colocar hasta 4 grapas para un tratamiento específico? Exacto, sí. Sin embargo, Hermes, pues también depende, ¿no? De ¿Mm? pronto, si yo estoy trabajando en una zona, en el sector posterior, en donde ya coloqué una grapa, pero por la naturaleza del caso o por la apertura del paciente, no se me posibilita colocar una segunda o tercera grapa. Tenemos otras herramientas que ahorita más Así es. adelante la voy a mostrar, que es el cordón de Ajá. fijación, el wet jet, que Ese es el también wedge. es exactamente, que también es una herramienta que todos deberían tener en su consultorio. Así. Nomás para antes de pasar con el dique Flixidam, dejando un poco las grapas, en el mercado, una marca muy reconocida tiene las grapas de plástico. Aquí, en el marca Coltine, no las tiene. Ahora, No, mi pregunta, en la vista de opinión de Coltine, ¿por qué no la tiene en plástico? ¿Por algo será? ¿O, no. o por cuestiones eh, mercadotecnias o marcas registradas de repente a veces son, ¿no?
Exacto, por una parte, y por otra parte, porque lo que tenemos disponible y que ofrecemos al mercado funciona perfectamente bien. Muy bien, ok. Ahora, ¿por qué utilizar dique de hule Coltene? ¿Y cuál beneficios tiene el dique Flexidam Coltene? Sí. Mira, nosotros en este caso manejamos dos tipos de diques, ¿sí? Sí, Por una parte manejamos los diques de hule convencionales, que hay muchas sí, casas comerciales que tienen diques de hule disponible en el mercado. sí, Los manejamos actualmente en dos tipos de calibre. Los manejamos en calibre mediano, que es de lo más usado, y los sí, manejamos en calibre pesado. Ya pesado, ok. dependiendo de qué, dependiendo del caso clínico y también del gusto del doctor. Ujú, ok, Probablemente los calibres pesados son preferencia probablemente de los doctores que se dedican a hacer prótesis dental, ¿sí? ujú, ¿Por qué? sí, Porque ayuda a retraer un poco el tejido blando, ¿ah? Por así otra es. parte, tenemos disponibles o disponible en el mercado Flexidam, que es Sí, un super dique, ¿sí? Aquí la característica es un dique totalmente libre de libre. látex, Ujú, ¿sí? sí, Entonces, número uno, si yo tengo un paciente que probablemente es alérgico al látex, pues definitivamente esta va a ser la opción para poder hacer mi proceso de aislamiento absoluto, por una parte, ¿sí? ok, Por otra sí, parte, es un dique que tiene una altísima elasticidad, ¿sí? Es difícil que un flexidam se llegue a romper. ok, Entonces, por ejemplo, digo yo, es un producto que yo recomendaría mucho. Si tú eres estudiante y estás aprendiendo, es un producto que yo te recomendaría mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aprendiendo, es probable que en el proceso de aislar a un paciente yo pueda sí, llegar a dañar dos o tres diques. ¿Por qué? Porque se rasgan. Si estoy sí, 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 trabajando por- diques de hule convencional, ¿no? En ajá, este caso, este dique va a ser más maleable o va a ser más noble y me va a permitir hacer ese paso o esa curva de aprendizaje de una manera más fácil. ujú, ¿Que es un poquito ok, más costoso? Sí, pero si sí, tú sacas la cuenta y en aislar un paciente rompiste tres diques de hule, pues ahí están los costos, ¿sí? Entonces exactamente, es los un juegos de dique que leva. difícilmente se va a rasgar. Tenemos un muy buen control de humedad. Algo Sí, importante, quienes lo utilizan muchísimo, pues los doctores que se dedican a toda la parte de estética o a la parte de así es, prótesis dental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el exactamente. momento que yo estoy realizando un proceso de aislamiento, también por su calibre, es un dique que me ayuda a retraer un poquito el tejido blando. Entonces es algo que gusta bastante y lo utilizan mucho en todos los protocolos. De cementación adhesiva. Ujú. Entonces, es una excelente opción para los amigos dentistas. Y cuando toman fotos, no hay ese reflejo de flash de repente Exactamente, en el dique, ¿verdad? Ujú. exactamente, que la fotografía anterior que vimos es un caso clínico que hay, y perdón, me regreso, podemos ver la calidad Sí, de la fotografía que nos puede ofrecer Flexidam como tal, ¿no? ofrecer exactamente, ya sin un Exactamente. reflejo, algo brillo. Ahora también hay en el mercado Isolite todo negro, ¿verdad? Ah, Ajá, sí, lo eso es lo que mostramos. ya lo mostraste en el pasado, que existen dos que viene de marcado, ahora sí con la Sí, quimia, perfectamente exacto. enmarcado, y, y pues también está dentro del mercado de aquí de México. Ahora, ¿qué Sí. beneficios tiene el Wake Heads? Ah, bueno, fíjate. Lo estábamos mencionando hace un momento. De Sí, pronto, en algunos casos clínicos, por la naturaleza del caso clínico que yo estoy realizando, es sí, probable que el espacio o la estructura dental no me dé para colocar una segunda grapa.
¿sí? En estos casos Así yo me es. puedo ayudar con una herramienta como lo es WetJet, que es básicamente, es un cordón de fijación, está fabricado en látex y Sí, básicamente lo que voy a hacer es colocarlo interproximalmente y lo que voy a hacer es sujetar el dique, ¿sí? así Entonces es. tienen un efecto atraumático total, me va a ayudar a fijar el dique, me evita en este caso específico, si solo fuese a usar WebJet, me evita colocar anestesia y pues Así utilizar es. otro tipo de Otra herramientas, grapa. ¿no? Exactamente. Exactamente. Esto es en los Hay, casos en los que se requiera como tal. hay 2 o 3 gruesores en esta presentación. Actualmente en México manejamos dos grosores. Ok, Manejamos el amarillo y sí, manejamos el naranja. ok. Anteriormente manejábamos una versión que era el extra chico o el small, pero realmente era muy delgado y probablemente era una medida o era un grosor que no se utilizaba tanto, ¿sí? Ok, Entonces tenemos actualmente el naranja y el amarillo. ¿Cuál es el más muy bien. utilizado? El amarillo. En amarillo. Viene, Ya, ajá, viene presentación de 2 metros y la sí. verdad es un material que tiene muy buen rendimiento y que nos puede ayudar muchísimo también a la hora de estar aislando. Exactamente. Es un material de apoyo como tú dices, para no poner más grapas adicionales. Sí, definitivamente, definitivamente, Hermes. Así. As- Dispensador con 2 metros, Con medio y dos delgado, eso es metros. lo que hay presentación actualmente aquí en México, ¿verdad? En México, exactamente. Ujú. Entonces aquí básicamente quiero mostrar un Sí, protocolo de aislamiento de sí, un caso clínico que nos apoyó el doctor Denis Quintero, que es un doctor que maneja muy bien todo el tema de aislamiento absoluto. ok, sí. Y La esto plantilla apoyando manual, muchísimo la campaña de consultorio seguro, ¿no? sí. Pues también existe la plantilla manual, ¿verdad? Para, Sí, en el caso de Flexidam, en cada caja ajá, viene una sí. plantilla. Ya, ok, qué buen detalle eso. Qué bueno que lo produces para que los amigos sepan cuando compren la caja Flexidan, Y sepan gusta que viene una muchísimo la plantilla. plantilla de Flexidam. Pues Entonces, sí, viene en fíjate, cada en caja. este caso, él coloca la Ujú. grapa primero al dique y luego lleva Sí, la grapa a la pieza dental. a la pieza ya con el dique puesto, Con ¿verdad? el dique puesto. Ya para que no se pueda rasgar el dique en caso dado, poner primero el Depende, dique y luego la grapa. depende O de la depende preferencia. Hay ok, doctores que lo manejan así o lo ok. pueden manejar de otra manera y está perfectamente bien y es válido, ¿no? Es su experiencia, su habilidad también, ¿verdad? Exactamente. Y en este caso, pues básicamente ya se empieza a, fíjate, el arco, Sí. que a mí me gusta muchísimo, es un arco que es robusto, no es tan débil, no se nota la debilidad del arco. Y lo No, importante que está es muy grueso. autoclavable, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, simplemente en este caso ajustamos el dique, Ajá, sí, para que tenga la presión adecuada. exactamente, y ya continuamos con el protocolo. Así es. Y ahora sí, el tratamiento que se va a realizar, Sí, u- empezamos eh, a pasar es, los es lo dientes por de- los orificios que ya perforé. así es Incluso, fíjate, acá se están ayudando de un hilo dental. así es, para ajustar el dique, para bajar un poco más, ¿verdad? Exactamente, Para ayudarlo, que se exactamente. acomode. Va a aislar todos los dientes anteriores. Anteriores. Ujú.
En este caso de este video, Hermes, Sí, el doctor está utilizando una versión de Flexidam que es una versión azul. Aquí en ok. México no la tenemos disponible. La versión que manejamos de Flexidam aquí en México es la versión lila, Lila, ok, qué solo buen para detalle, tenerlo porque en sí, no, cuenta. sí, porque no reconocía el tono del dique de por dónde venía. Sí, sí, sí. Pero ya, Pero qué es bueno una que dices versión ese que no la detalle manejamos aquí, se en maneja México, únicamente en ok, Costa Rica. ok, muy Entonces, bien. mira, fíjate cómo con el hilo dental fijan muy bien. Ujú, Y en sí, este caso, estamos pon la última grapa colocando unas grapas anterior. Brinker. Brinker, ah, ok, Sí, anterior. anteriores. Entonces, ahí se ve cómo está colocada abajo del dique, ¿verdad? Sí, Ok. Está utilizando 4 grapas. Va a ser 4 grapas. En un este tratamiento. caso, o en este caso clínico específico, se utilizaron 2 grapas de fijación que fueron en Sí, sí, premolares sí, y 2 grapas de sí. retracción que van en dientes centrales. Entonces, por Ya, eso lo que ok. mencionaba hace un rato, Sí. yo en mi consultorio debo tener ambos tipos de grapa, fijación y retracción, conviven perfectamente las unas con las otras. Y aquí se demuestra también la importancia, perdón, del aislamiento dental para los pacientes de nuestros amigos. Prácticamente tener la seguridad de tratamiento que están haciendo y que lo van a realizar. Pasando un poquito de historia, cuando yo empecé a trabajar, el dique de Lourdes se utilizaba para endodoncia, nada más se utilizaba para endodoncia y las grapas. Y no sé en qué periodo puede ser, como tú dices, porque antes de la pandemia, que ya se está obligando a utilizar el aislamiento en todos los tratamientos. Desde la escuela, de la facultad, se empezó a dirigir, a exigir el aislamiento total, ¿verdad? Sí, 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 sí. Definitivamente, como tú lo mencionas, Hermes, yo creo Sí, que es una muy buena práctica el hecho de estar realizando aislamiento dental en el consultorio o que a los estudiantes así también es. desde la escuela les enseñen o les inculquen este buen hábito, ¿no? Porque sin duda alguna Exactamente. es protección para mí como profesional y protección para los Sí, pacientes que estoy atendiendo, ¿no? Estoy brindando tratamientos de más alta calidad. Entonces, así es. anteriormente, únicamente los endodoncistas sí o sí estaban obligados, por así decirlo, a realizar todo el proceso de Ujú, aislamiento absoluto o eran quienes siempre realizaban aislamiento absoluto y en otros casos así es. era a veces sí, a veces no, cuando lo correcto Así es. debería utilizarse En el todos los aislamiento tratamientos. absoluto en los diferentes procedimientos, ¿no? Así es. Ahora, las clásicas preguntas a la comunidad también las tenemos aquí. Dentro de la consulta, ¿cuál tratamientos de aislamiento dental realizas? ¿Qué accesorios de la marca Colpene son muy frecuentes en tu procedimiento dental? ¿Qué te parece la calidad de los artículos para el procedimiento de aislamiento dental de la marca Coltene? ¿Qué tipo de grapa utilizas en tu consulta? ¿Con aleta o sin aleta? ¿Con aleta o sin aleta? Y dentro del procedimiento de aislamiento dental, ¿qué tanto recomendarías el ticket de Ruben Van Coltene y por qué? Esas son las preguntas a la comunidad. Y, y recuerden, amigos, también tenemos de venta todos los accesorios de Coltene aquí en su depósito de confianza. Así es, muchas gracias, Adriana, con la presencia esta vez de estar con nosotros, platicar sobre aislamiento total, Colten. Claro que sí, Hermes, con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ti por invitarme.
para hablar de un tema tan interesante como lo es este, ¿no? Te agradezco muchísimo y te Así deseo es. una excelente tarde. Gracias, igualmente. Salud, hasta la próxima. Perfecto, buen día, hasta luego. Hasta luego.